La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras que forman la red Sodomco. Se une otra red de radios amigas a esta transmisión en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y Fuego TV también, que tiene varios sistemas de cable, Cable Perú, Pez Cable número 30, etcétera. Tiene varios sistemas de cable y AM Tawan, que nos pone también en podcast para que usted nos escuche en cualquier parte del mundo, y el móvil, el Facebook de Radio Santa Rosa y de Radio Quillabamba, y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 29 de abril y es un día muy importante. Yo siempre recordándoles las fechas de los santos dominicos. Hoy día una santa dominica muy querida como es Santa Catalina de Siena. Así es que hoy día es día de las Catalinas, a quienes enviamos un cariñoso saludo. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por esa introducción. También un cariñoso saludo a las religiosas del convento de Santa Catalina, que por supuesto auspician este programa y nos siguen todos los días. Nosotros damos cuenta de sus obras sociales diariamente y efectivamente es un día muy importante para los dominicos. Esta es una santa dominica como Santa Rosa de Lima, a la cual Santa Rosa de Lima admiraba, que creo que es muy importante recordar en este día. Hay mucho que comentar, Abel, muchísimo, ha sido una noche larga, pero vamos primero con lo importante, justamente con los auspiciadores de este programa, que reiteramos, no son el Estado peruano. Básicamente organizaciones amigas y organizaciones religiosas y organizaciones de la familia dominica. Muy bien, Pontificia Universidad Católica del Perú, líder en 17 especialidades QS a nivel nacional según el ranking QS by Subject 2022. Nuestra investigación y reputación destacan a nivel nacional y regional gracias al esfuerzo de todos los miembros de la comunidad PUC. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram Hotel La Cuesta de Caima. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad, salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad.
Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José de Macoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y en verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, ASB Estudio Contable y Auditoría. ASB Estudio Contable y Auditoría es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Y muy bien, vamos a ver qué ha pasado en el Perú el día de ayer, pero para empezar el programa estaba pensando en realmente qué hermoso es el lema de los dominicos, luz y verdad. Porque hay días en el Perú que no hay luz y que no hay verdad, y que tenemos que salir a buscarla, la verdad y la luz, ahí donde no está, porque no sabemos las verdaderas intenciones de aquellas personas que nos gobiernan o que están en puestos de gobierno respecto a tantas cosas. ¿Qué falta nos hace luz y verdad? Cuando íbamos a hacer este programa, a ver, hace ya más de 5 años, en realidad 6, cumplimos 6 en marzo, el padre Javier me dijo que el programa debía llamarse La Verdad. Y yo le dije que me parecía un poquito ambicioso, ¿no? Porque la verdad era Cristo. Nosotros éramos un intento de llegar a la verdad, ¿no? Un esfuerzo constante. Y eso es lo que no estamos viendo. Estamos viendo insultos, agresión, degradación del debate político. 2 incidentes ayer, tristísimos, la verdad. El almirante Gianpietri está ya delicado de salud, hizo un esfuerzo y asistió a la ceremonia de homenaje al rescate, ¿no es cierto?, de los rehenes en la Embajada de Japón, homenaje a los comandos Chavín de Guante. Hasta ahí, muy bien. Y tuvo unas palabras de apoyo generosas a la presidenta del Congreso, muy bien. Pero luego dijo algo que ya ha sido explicado en otras ocasiones. Dijo que el hoy congresista Guillermo Bermejo había intentado asesinarlo a él y a Alan García con balones de gas. El documento de esa época está publicado en mi Twitter, lo publiqué ayer, lo tenía El Comercio en su archivo. Es un atestado de la DINCOTE que en realidad lo que imputa a un grupo de personas es la pertenencia a una organización que se llamaba Todas las Voces, que sí era una organización de izquierda, pero que en ningún momento tenía un plan para matar a Alan García y a Gianpietri. Esta persona, Guillermo Bermejo, en ese entonces no era un congresista conocido, ni miembro de, ¿no es cierto?, la propuesta política de Perú Libre. Era un activista de izquierda que estaba todo el tiempo con otras personas de izquierda y que marchaban contra una serie de cosas, ¿no es cierto?, que les parecía. Los hechos se esclarecieron
El señor Bermejo no fue condenado y el asunto quedó ahí. Ya es una cosa decidida, ya se investigó. Volver sobre lo mismo, en realidad, es, como dicen, inconducente. Pero en vez de tomarlo con calma y moderación y con la ponderación que esto merece, el señor Bermejo pidió hacer uso de la palabra, también se puso muy agresivo, ha debido decir, miren, que esto ya se investigó. Lamentablemente, en esa época, en el 2007, hubo un conjunto de personas injustamente detenidas porque pertenecían a una colectividad cuyas ideas yo puedo no compartir, pero eso no hace que una persona tenga que ir presa. En el Perú no hay delito de opinión. Muy bien. Entonces, en ese talante democrático se ponía fin al incidente. Pero no fue así. La congresista Patricia Chirinos, desde su asiento como tercera vicepresidenta de la mesa, comenzó a gritarle: terrorista, cállate la boca, sucia. Los fujimoristas se pararon y se fueron, dijeron, no nos podemos quedar acá. Miren, no tengo nada ideológicamente en común con el congresista Bermejo, no podría estar más alejada de sus ideas, sus planteamientos, en todo lo que ha dicho o ha hecho, ¿no? Es el que se presenta en el Brahma a decirle a los campesinos que griten no a la erradicación, por ejemplo, ¿no? Y tiene palabras muy despectivas para mi trabajo en la prensa, en fin, para otras personas. Pero si queremos tener un diálogo democrático, tenemos que escucharnos unos a los otros. Y si alguien me grita terruca, mentirosa, boca sucia, yo ya no voy a participar en ese diálogo. Y le guste o no a los extremos que tenemos en el Congreso, necesitamos que se pongan de acuerdo en asuntos que son importantes y de los cuales vamos a hablar hoy. Otro evento lamentable, anoche en la librería Virrey se presentaba un libro del politólogo Meléndez y había invitado a varias personas a exponer sus puntos de vista, a la excongresista Úrsula Letona, ¿no es cierto?, de Fuerza Popular, pero también a Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón no asistió, pero se armó un piquete de la resistencia que se dedicó a insultar a los asistentes a la presentación del libro, que en toda paz salían de la misma. Y había unos sujetos que se acercaban a una distancia ya físicamente invasiva y te gritaban: ¡terruco! ¿Eso es el Perú? ¿En serio? ¿Eso es lo que somos? Eso es una vergüenza. Y no hay que normalizarlo, hay que criticarlo cada vez que sucede, porque eso es la antesala de la violencia física. Violencia que estamos viendo, por ejemplo, esta mañana, en realidad lo hemos comentado ayer, hoy se han puesto las fotos en los periódicos, pero ayer en Las Bambas hemos pasado una escalada de violencia contra la propiedad privada. Y no solo eso, afectación de los derechos de la población también. La mina no produce, ya van hoy 7 días. El pueblo de Chalhuahuacho, Languidez, todo está cerrado. ¿De qué van a comer? Porque 500 personas tienen codicia, hay que decirlo así, ese es el pecado, la codicia. Han recibido cualquier cantidad de plata, pero no les alcanza, pues quieren más. Entonces no puede ser que porque alguien dice que no han cumplido con sus obligaciones, que son pagar la movilidad de los niños al colegio de Nueva Fuerabamba, voy a incendiar camiones frontales, camionetas, hay 15 vehículos destruidos. El gobierno ha deslindado el desalojo. El desalojo sí fue un éxito, pero ¿a qué costo? Fracturas, contusiones, una señora que ha perdido un ojo. ¿Quién lleva a esas situaciones de violencia a la población? Y no se pone al frente, claro, se pone atrás. ¿Quién lleva a esas situaciones de engaño? Luz y verdad, ¿dónde está la verdad? Está ahí. La empresa dice que ha cumplido con todas sus obligaciones.
Al frente le dicen que no, que podría cumplir otras más. Entonces son nuevas, no son unas que tenías que cumplir. Quiero la empresa para que le dé trabajo a mis hijos, pero la destruyo su patrimonio, destruyo su capacidad operativa. Reitero, estas situaciones no pueden ser normalizadas. Con un ministro de Energía y Minas que las normaliza, por supuesto. El gobierno salió a decir, nosotros no hemos ordenado ningún desalojo. A la empresa no le quedaba otra. Y les explico claramente por qué. Porque el Código Civil establece que la defensa posesoria se tiene que hacer de inmediato. Si no haces una defensa posesoria de inmediato, el usurpador se te queda metido adentro. Entonces tienes que sacarlo, pues. Ese es el Código Civil peruano. A diferencia de la comunidad que no se rige por el Estado de Derecho, la empresa sí se tiene que regir por el Estado de Derecho. Esa es la gran diferencia en el Perú. Para unos hay todas las obligaciones y para otros no hay ninguna obligación. Hemos estado así ayer. Y luego, claro, pleno en el Congreso con mucho trabajo para los congresistas. Y primero, hay que decir lo que sucedió, lo que Fernando Tuesta nos advirtió ayer, que yo creí que a último minuto no iba a ocurrir, pero ocurrió. Han alterado las reglas de un proceso electoral en marcha, lo cual es inconstitucional y está ilegal, por lo menos. No es constitucional, pero sí ilegal. Es lógico, es como si usted estuviese en medio de un partido de fútbol y en el minuto 15 suena un pito y dicen, miren, la FIFA acaba de cambiar el reglamento, ahora se puede meter gol con la mano. Sí, pero se volvieron locos, estamos jugando el partido. Ok, eso es lo que no se puede hacer, ¿verdad? Bueno, eso es lo que ha hecho ayer el Congreso. ¿Qué ha pasado? Acción Popular no ha podido, porque es informal, porque es desorganizado, por lo que fuera, porque tendrá sus pleitos internos, porque sus autoridades no están reconocidas, no ha podido presentar precandidatos a elecciones internas para las elecciones municipales y regionales, sino tan solo en 12 circunscripciones electorales. Si quieren, en 12 regiones. ¿Ok? ¿Y qué dice la norma? Que si tú presentas candidaturas, siendo partido nacional, en menos de los 2/3 de las circunscripciones nacionales, pierdes tu inscripción. Técnicamente, Acción Popular ha perdido su inscripción, todavía no se inicia el proceso, pero tienes que presentar candidaturas en 2/3. Si hay 24 circunscripciones nacionales, o 25 si quieren, tienes que presentar pues en 9, ¿no? Perdón, en 9 no, en 18. Ya, si quieres en 17, pero no en 12, pues. No han presentado. En Lima no han presentado. Y no han presentado en el resto del país. Las internas son ya la próxima semana. Y obviamente las candidaturas se presentan a la militancia con una anticipación suficiente como para que la militancia conozca por quién va a votar. Si no, ¿qué clase de internas son esas? Muy bien. Anoche, con mayorías aplastantes, estamos hablando de más de 80 votos, se ha aprobado que ahorita, en medio del proceso, que tiene una etapa que precluyó, que ya se cerró, se vuelve a abrir la etapa para que metas candidatos a las elecciones internas. Yo no sé en qué se ha metido el Congreso y les voy a explicar por qué. La primera cosa es que esa ley la tiene que promulgar el presidente de la República. El presidente de la República se puede demorar 15 días en promulgarla o puede observarla. Con lo cual regresa al Congreso y ya está completamente fuera de plazo, porque las internas comienzan en mayo ahorita. El segundo problema es que el Jurado Nacional de Elecciones, que ha aprobado en el caso de Jorge Muñoz ser legalista, formalista, de interpretaciones literales, no va a aplicar esa norma, pues. Simplemente no la va a aplicar. Porque tiene una norma con rango de ley que establece que no puedes cambiar las reglas del juego durante la convocatoria, y ya está convocado, de un proceso electoral.
Pero tenemos un Congreso, pues, necio. La norma, reitero, fue promovida por Acción Popular, desesperados porque se han dado cuenta de la situación en la que están. Y luego otra norma, y esto ya es, eso no lo podemos normalizar. Miren, las normas de financiamiento de partidos políticos han establecido una serie de sanciones, justamente para que se cumpla con entregar información, justamente para que sea transparente, para que haya luz y verdad sobre las cuentas de los candidatos. En este Congreso hay por lo menos 12 candidatos, ahora congresistas, multados por las autoridades electorales por temas de financiamiento. 12 multados por la OMP por no presentarlo, por no presentar información, por no presentarla a tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué creen que han hecho anoche? Como con los colectiveros. Han abolido las multas, pues, por ley. Ellos mismos. Yo quiero ser congresista, ¿no? Me multan, soy congresista, ya no me multan. Y esa norma la han aprobado por más de 90 votos. Si yo no voy a tener sanción o tengo la expectativa de incumplir la ley y luego obtener una ley que me favorece para no pagar multas, entonces gozo de impunidad, no solamente de inmunidad, de impunidad. Ese es el Congreso. Así quieren que los quieran. Dios mío, no pueden ser tan frescos, tan descarados. Además, eso lo han hecho tardísimo, ¿eh? A las 12:30 de la noche seguían trabajando. El congresista Wong, en un momento anoche durante el debate, dijo, se escuchó en el micro que decía, ya vámonos. Bueno, no se fueron hasta que no votaron estas cositas, ¿no? Increíble. Pero bueno, vamos a lo importante, a las 8:23. Ayer se presentaron 2 proyectos de ley, uno por Digna Calle y el otro por Pasión Dávila. Sí sé que los nombres suenan extraños, ¿no? Porque es algo así como Digna Pasión. La primera, Podemos, pero el segundo, y esto sí es interesante, Perú Libre, que piden adelanto de elecciones, lo que hemos estado discutiendo en este programa durante ya semanas, como la única salida constitucional pacífica al caos y la ingobernabilidad que tenemos hoy en el Perú. ¿Y por qué sorprende que sea de Perú Libre? Porque apenas el lunes, ¿no es cierto?, o el martes, el presidente de la República ha presentado un proyecto para Asamblea Constituyente. Y su propio partido, el señor Pasión de Ávila, no entró solo. Hay 8 que lo acompañan, entre ellos gente del cerronismo como Silvana Robles o Margot Palacios, muy aliadas de Cerrón, han presentado y firmado este proyecto de ley. Pasión Dávila es maestro, es del ala magisterial de Pedro Castillo, pero está secundado por voces muy, digamos, afines a Vladimir Cerrón. ¿Qué propone tanto Digna Calle como Pasión Dávila? Un proyecto que es espejo de una disposición que ya existe en la Constitución. Y les explico rapidito, acá tengo los proyectos y acá tengo la Constitución. En el año 2000, habida cuenta de que el proceso electoral había sido realmente un fraude, y ese fraude sí lo organizó Fujimori, por si acaso, mira usted qué curioso, Fujimori no puede resistir ya la presión pública luego de que se revela el video Curi Montesinos. Los actos de corrupción comienzan a ser públicos, notorios, escandalosos, y todas las fuerzas políticas y también otras fuerzas sociales, actores, si quieren, de los poderes fácticos, ¿no? La empresa, la iglesia, se reúnen en esta famosa mesa de diálogo por la democracia que el propio Fujimori convoca, auspiciada por la OEA, y deciden ahí adelantar elecciones. Pero esto necesitaba una fórmula legal. Y esa fórmula legal queda consagrada y queda finalmente instituida en la Constitución. Y está en algo llamado, al final de la Constitución, disposiciones transitorias y especiales. Primera, el presidente y los vicepresidentes de la República, elegidos en las elecciones generales del 2000,
concluirán su mandato el 28 de junio de 2001. Los congresistas elegidos en el mismo periodo, en el mismo proceso electoral, perdón, de julio, el mismo proceso electoral culminarán su representación el 26 de julio del 2001. No son de aplicación para ellos, por excepción, los plazos establecidos en los artículos 90 y 110 de la Constitución. Para efectos del proceso electoral que se realiza en el 2001, el plazo previsto en el primer párrafo del artículo 91 de la Constitución será de 4 meses. ¿Ok? Estos dos artículos, los proyectos presentados, los copian idéntico, solamente que donde dice 2000, ¿no es cierto?, dice 2021, y donde dice 2001, dice 2023. Nadie puede decir que esos proyectos son inconstitucionales porque son copia exacta de disposiciones que están hoy en la Constitución, vigentes. Son perfectamente constitucionales. Y están plasmados en nuestra Constitución. El proyecto del señor Pasión Dávila solo tiene la primera disposición transitoria. El de Digna Calle sí copia en realidad la primera y la segunda disposición, más completo. El proyecto del señor Pasión Dávila, que a mí me llama, reitero, poderosamente la atención porque es de Perú Libre, incluye en su exposición de motivos todas las encuestas de este fin de semana de IEP y expresa el sentimiento ciudadano de que para un 68% de la población la única salida es adelantar elecciones generales de congresistas y de presidente. Anoche Pasión Dávila estuvo en RPP y me parece que está en otros medios y explicó que este era un proyecto que había nacido de su iniciativa personal y del trabajo de su despacho y que contaba con las adhesiones de otros congresistas, pero no había sido coordinado ni con el presidente de la República, ni con Vladimir Cerrón, ni con la bancada como tal. Pero digamos, con 8 y con él 9 adhesiones, ¿no es cierto?, tiene el 25% de la bancada comprometida. Si ustedes suman al número de congresistas que votó a favor de la vacancia, estamos muy cerca de los 66 votos. Yo creo que es una oportunidad única para el Congreso para poner fin a esta tragedia que estamos viviendo en el Perú. Y puede ser, si los acontecimientos nos acompañan con rapidez, que esto se resuelva muy rápidamente. ¿De quién depende? ¿De APP? ¿De Fuerza Popular? ¿De Renovación? Obviamente también de Podemos y Somos, pero digamos, los que tienen bancadas más grandes son esos grupos. Si realmente quieren comprometerse con una salida democrática y pacífica, dolorosa, yo entiendo que nadie que está elegido para 5 años va a estar feliz por solo trabajar 2, pero que satisface las expectativas de la población. Ahora, muchos de ustedes dicen, pero ¿por qué hasta el próximo año? De nuevo, porque un proceso electoral demanda un tiempo, necesitas 10 meses. 10 meses por lo menos para hacerlo bien. Y porque esta disposición que se puede votar en 2 legislaturas con 87 votos, necesitaría, ¿no es cierto?, llegar a agosto, votarse en agosto y ahí convocarse el proceso electoral, sin ir a referéndum. La otra es que se apruebe con más de 66 votos e inmediatamente se convoca un referéndum nacional que yo creo que va a ser aprobado por amplia mayoría. Pero igual no te da el tiempo. La Constitución y la democracia no puede admitir el vacío de poder. El presidente de la República puede renunciar en el interregno, pero puede quedarse hasta el 28 de julio del próximo año. ¿Por qué se dice que el Congreso dura hasta el 26 de julio? Porque el 26 de julio juramenta el nuevo Congreso electo. Ahora, todos ustedes y yo tenemos la misma preocupación, lo hemos dicho 100 veces. ¿Qué Congreso y qué presidencia vamos a tener si vamos a votar con las mismas reglas? Pues la misma, ¿no? Una que privilegia las posiciones extremistas. Este proyecto, si se aprueba, tiene que ir acompañado
de 3 o 4 iniciativas de reforma constitucional que también se pueden aprobar por referéndum en el mismo acto. Número 1, la bicameralidad. Y vamos a tener que explicarle a la población por qué es importante tener un Senado. No solo para repartir más puestos de trabajo. Ok, sí, va a ser un poco más caro, tal vez, espero que no. Pero no es un problema de costos. Es un problema de tamaño de la representación. Si somos muchos, somos 25 millones de electores, representados por 130 personas, nuestro sistema hace que las grandes mayorías terminen subrepresentadas, ¿ok? Y las minorías terminen sobrerepresentadas, porque hay muy pocos asientos. Tenemos que hacer que con un Senado la representación crezca. Ojalá creciera también la Cámara de Diputados, ¿eh? Esa es mi posición personal. Porque de esa manera la armonía en el Congreso, aunque les parezca mentira, funciona muchísimo mejor y tienes un mejor balance con el Poder Ejecutivo. Primer punto. Segundo punto, no puede ser que el sistema constitucional peruano no tenga la figura del impeachment. Si adoptamos el sistema presidencial de los Estados Unidos desde los orígenes de la independencia, necesitamos adoptar también la figura del impeachment. El juicio político por delitos comunes al presidente de la República. Esa figura no existe, hay que incorporarla. Y yo creo que incorporarla sería facilísimo. También 66 votos de un referéndum, en el mismo referéndum, 1, 2, 3. Bicameralismo, juicio político al presidente de la República, o se elimina el 117 o se modifica el 117. Eso se puede discutir. El proyecto de reforma constitucional para la bicameralidad ya está listo. Lo hizo la Comisión Tuesta. Es muy bueno. Lo que pasa es que Rosa Bartra le metió mano, hizo una chanfaina y la población votó en contra, animada entre otras personas por mí, ¿eh? Porque estaban manipulando la cuestión de confianza. Pero ahora, que esperamos que no le metan mano, ese proyecto se puede aprobar y es un proyecto que establece una relación asimétrica. El Senado no hace lo mismo que diputados. Ojalá podamos volver a eso. Eso va a cambiar completamente la correlación de fuerzas políticas en el Perú. Lo tercero, por supuesto, es el compromiso, el pacto de que vayamos a primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que no se sigan postergando. Están aprobadas, pero cada que una elección la suspende. Estas elecciones tendrían que venir con primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Con valla. Exactamente igual. Eso va a cambiar también, porque las listas van a ser cerradas, no va a haber voto preferencial, etc. Ese pacto político es importante. Esa legislación ya está y no necesita reforma constitucional. Y lo otro que necesita reforma constitucional es la reelección de congresistas. Sé que en el 2018 votamos, el Perú votó, pero enfáticamente como un castigo al Congreso en contra de la reelección de congresistas. Pero, llega la hora, 4 años después, de entender que no fue una buena medida. Porque tenemos congresistas inexpertos, congresistas que no tienen ningún incentivo para hacer las cosas bien porque se van y que pueden gritar las barbaridades que gritan porque ya no van a tener que trabajar con esa persona de acá unos meses. Necesitamos congresistas que hagan carrera política. Sí los necesitamos. Y que el pueblo los castigue, como los castigó siempre, sin darles la reelección. Esa discusión no va a ser aprobada en un referéndum, está clarísimo. Ahí los congresistas tienen que poner sus 87 votos en 2 legislaturas y reinstaurar la reelección de congresistas. Fíjense que ahí nomás ya tenemos 4 normas de rango constitucional que tienen que ir a referéndum. Parecido a la vez pasada, ¿no es cierto? Bicameralidad y reelección de congresistas. Y adelanto de elecciones, van 3. Y introducción de juicio político contra el presidente de la República, 4. Pero esas 4 podrían tener 87 votos en 2 legislaturas. Hay que añadir la idea del proyecto de Adriana Tudela. La idea no tiene que estar redactado como está, es una idea para trabajar, de renovar el Congreso a la mitad del mandato. Algún esquema de renovación.
que ese es el esquema que tiene el sistema presidencialista de los Estados Unidos. Reitero, que fue el que copiamos al inicio de la independencia y que hasta ahora no lo terminamos de copiar bien. ¿Por qué? Porque eso permite premiar o castigar al presidente de la República, dándole mayoría o dándole minoría. Eso introduce un cambio muy importante en la correlación del legislativo-ejecutivo. Y creo que con esas reformas y con la voluntad de todos de dejar de insultarnos, creo que podemos salir adelante. Lamentablemente, el principal obstáculo a este camino es Vladimir Cerrón, que es, como dice mi amigo Augusto Álvarez, el que corta el jamón. Y hablando de Augusto Álvarez, debe estar muy mal Vladimir Cerrón, que siempre nos ve, pero no nos contesta la llamada, para haberse inventado que Augusto Álvarez es dueño de Evidenza y recibe millones de dólares del Ministerio de Salud. ¿Qué pasó? Se suponía que estaba formado por la inteligencia cubana. O sea, uno no arma un psicosocial diciendo una mentira gigantesca. Augusto Álvarez no tiene ninguna relación contractual, comercial, empresarial con la consultora Evidencia, que es una consultora muy digna, muy buena. Nosotros también invitamos a este programa a sus dirigentes, que básicamente tiene tareas educativas y también tareas de consultoría. Y Janice Steinfeld, que es experta en salud de la Universidad del Pacífico, es la que normalmente hace las consultorías en salud, pero no es que ganen multimillonarias, tontería y media. Para el señor Cerrón, dar clases, que es lo único que ha hecho Augusto Álvarez, es casi una actividad delictiva. Es profesor. ¿Qué tiene contra los profesores el señor Cerrón? Ya no le gustan los profesores, antes le encantaban. Qué vergüenza, en fin. Pero bueno, ese es el principal obstáculo. Y la única fortaleza que tiene Vladimir Cerrón es la derecha que tiene sentada al frente. Si quieren en la oposición de derecha que funcione este camino, tienen que dejar de insultarse, tienen que dejar de terruquearse. A los fraudistas los tienen que guardar, porque no hay nada menos democrático que alguien que no acepta su derrota. Si quieren salir de esta, tienen que portarse a la altura. Y están en el subsuelo, lamentablemente. Así estamos esta mañana, Abel, hemos pasado por todas las cosas. También avisarles a todos que hay un brote de influenza tipo A. Y hay que vacunarse también, sobre todo las personas mayores. Obviamente la influenza todos los años mata. ¿Ok? No como el COVID, no tiene ese grado de letalidad, eso hemos aprendido en estos 2 años, pero también mata. Y si usted se vacuna, le puede ir mucho mejor. Muy bien, Abel, ahora vamos a hablar del bolsillo de todos los peruanos, ¿no? Porque ese es el otro tema que importa. ¿Alguna pregunta del público hasta acá? No, Rosa María, lo de los dos, solamente repetir que son 2 proyectos los que se presentaron ayer porque hubo cierta confusión, parecía un solo proyecto, son 2 proyectos. Que los nombres de los congresistas son muy románticos. Entonces, una se llama Pasión Digna Dávila. Calle, caracho, ¿no? Y el otro se llama Pasión Dávila. Entonces, no es lo mismo la pasión y la dignidad, pero Digna Pasión, si quieren, pueden juntar los 2 proyectos porque los textos son casi idénticos, porque reiteran los textos que ya están en la Constitución del 93, incorporados en el año 2000. Entonces, ahí va una cosa que es bien importante, ¿no? Ayer me decían, están plagiando. No, lo que están haciendo es preservar la constitucionalidad de sus proyectos. Son idénticos a los que ya están, solo cambian los años. Entonces nadie puede decir que esto sea inconstitucional. Ahora, hasta esta hora, Vladimir Cerrón no ha dicho esta boca es mía, tampoco Aníbal Torres, tampoco Pedro Castillo, creo que se han desmayado. Existe la posibilidad de que sea un truco para incitar a la oposición, poner al voto, y a la hora del voto, los de Perú Libre no votan a favor. Pero ya sería el fin, pues, de Perú Libre, ¿no? Por lo menos para esos 8 congresistas.
sea, tú no firmas para un proyecto y después retiras tu firma, o a la hora de votar dices, no, no, yo sí lo presenté, pero ya no lo voté. Sería el fin. Y yo creo, aún sin esos votos de Perú Libre, que sí hay los 66 en el Congreso, sin Perú Libre. Es la oportunidad del Congreso de ser héroes o ser villanos. Y toda la solución al problema pasa por el Congreso. La señora Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, tiene la posibilidad de darle prioridad, de darle trámite a estos dos proyectos, unirlos en uno, acumularlos, porque son lo mismo, darle inmediato trámite, aprobarlos en la Comisión de Constitución y ponerlos al voto la próxima semana. Y ahí habrá tres caminos. Uno, que no lo aprueben, con lo cual se le cae la careta a todo el Congreso. Dos, se apruebe con más de 66 votos, pero menos de 87, nos vamos a referéndum. O tres, que se apruebe con 87 votos. En cuyo caso hay que esperar a agosto para la segunda votación. O hacer lo que se hizo el año 2000, pero no los mareo, porque si vamos a eso, vamos a terminar todos mareados. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con otro tema importantísimo que tiene que ver con el bolsillo de todas las personas que nos están escuchando. El domingo es 1 de mayo. A partir del 1 de mayo, varias normas tributarias van a cambiar en el Perú, básicamente el IGB a ciertos productos básicos. Usted debería esperar el lunes, martes, miércoles, la próxima semana, que baje el pollo, ¿no es cierto?, que baje la harina, que baje el azúcar. ¿Eso va a pasar? ¿Su pan va a ser más barato la próxima semana? Bueno, vamos a hablar con un abogado tributarista que asesora a la Cámara de Comercio de Lima, pero con él regresamos en un instante después de la pausa. Adelante, Abel. Así es, Rosa María, vamos a la pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya está Rosa María Palacios con nuestro invitado del día de hoy. Adelante, Rosa María. Efectivamente, estamos con el abogado Leonardo López. Él es presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima, abogado tributarista del Estudio Hernández, experto en estos temas, y vamos a conversar con él sobre las expectativas que podríamos tener para la próxima semana. Doctor, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Empecemos recordando qué es lo que se ha aprobado tributariamente respecto a esta canasta básica a la cual se quiere exonerar del IGB. Bueno, lo que se ha aprobado es una ley que lo que dispone es que determinados bienes que ciertamente forman parte de la canasta básica familiar van a estar a partir del 1 de mayo exonerados del IGB. Adicionalmente, esa norma dispone, porque digamos, la exoneración de alguna forma, más que un beneficio, termina siendo un perjuicio, ¿no? Suena medio raro eso, pero te lo explico rápidamente. ¿Y por qué la exoneración termina siendo un perjuicio más que un beneficio? Porque el sujeto que está exonerado no puede deducir o descargar el IGB de sus compras contra el IGB que genera la venta, ¿correcto? Y de esa manera, digamos, el IGB de esas compras termina formando parte del costo de adquisición y, por lo tanto, parte del precio. Eso es lo que se denomina la paradoja del IGB. Por lo tanto, digamos, la única forma de que realmente funcione una exoneración es que todo el IGB de tus compras necesarias para vender un producto que va a estar exonerado, que todo ese IGB sea crédito fiscal, sea crédito tributario. Vamos a explicarlo. Con los importadores. Va a ser bien complicado explicar, pero vamos a tratar de explicar. Sí. Ok, pero antes expliquemos algo. Hay algunos productos que ya están exonerados. Vegetales, por ejemplo, algunas medicinas, las medicinas para la diabetes, por ejemplo, no pagan IGB. Y sobre esto, digamos, hay una cantidad de vegetales que no pagan IGB y ya se había hecho, ¿ok?
¿cómo ha funcionado para lo que ya está exonerado? ¿Cómo funciona en lo que ya está exonerado? Mira, para lo que ya está exonerado, que son muchos productos vegetales, como tú dices, que forman parte de la canasta básica, lo que está haciendo esta ley, digamos, es ampliando esa lista. Respecto de esos productos, por ejemplo, la exoneración no funciona realmente. Por lo que expliqué hace un momento, el IGB de las compras termina siendo costo. Sin embargo, hoy día, digamos, un contribuyente puede renunciar a la exoneración. Es Ah, decir, claro, digamos, los contribuyentes que venden bienes hoy día exonerados, que están en el apéndice 1 de la ley del IGB, esos contribuyentes hacen su evaluación y dicen, oye, el IGB de las compras no lo puedo utilizar como crédito fiscal, encarece el precio, entonces renuncio. Y muchos lo que hacen es renunciar. pero ¿Okay? ellos pagan el IGB, pero no lo paga el consumidor. Claro, lo que pasa es que el IGB, acuérdate que es un tributo indirecto, ¿no es Claro, cierto? cascada. El contribuyente es el que vende, pero sin embargo la carga económica recae en el consumidor, ¿no? Es un tributo que se traslada al consumidor Así es. en el precio de los productos. Por eso Ahora, encarece el precio de los productos, ¿no? claro, ahora, vamos a ir para explicar esto del crédito fiscal bien, utilizando, por favor, cualquier ejemplo agrario, ¿ok? Sí. Por ejemplo, yo compro todo lo necesario para producir mi hectárea, ¿ok? Todo. Contrato trabajadores, compro fertilizantes, pesticidas, alquilo un camioncito, Pagas alquilo luz, perdón, pago la pagas luz, luz, pagas pago agua. el agua, en fin, todos mis costos. Esos costos, ¿no es cierto?, incluyen un IGB. Me trasladan IGB, Exactamente. Yo pago la luz y la luz tiene un IGB, ¿no es cierto? Ok. así es. A la hora de que yo vendo, cobro un IGB, pero no le tengo que entregar ese íntegro al gobierno porque le resto lo que yo ya pagué a la luz, al tractorcito, etc. ¿Es así? Eso sí. Es así. Entonces, no es que yo, productor, le traslade el 18% al gobierno, no, hago la resta. Pero Para si grabar el tú, valor agregado, ¿correcto? exactamente, ¿ok? Muy bien. Pero si tú me dices, ya, no te preocupes, tú ya no vas a tener IGB, yo lo que gasté, por poner el ejemplo de la luz, en ese IGB, que me puede servir para restar, ya no me resta, porque me dicen, no, y si ya no pagas IGB, ¿para qué vas a restar? Y me quedo con un bodoque ahí de crédito fiscal que no tengo dónde usarlo. ¿Es No, así? en los A ver, productos actualmente exonerados, ajá, ese bodoque, digamos, de IGB que me trasladan no es crédito fiscal. ok. No es crédito fiscal, es costo. Y lo que Claro, es costo. es costo, ¿no? Porque distinto sería crédito fiscal que lo tengo ahí acumulado y que en algún momento lo puedo utilizar. Pero no, cuando yo vendo exonerado, el IGB de todas mis compras para hacer posible esa venta, ese IGB es costo. Claro, Y lo a tengo eso me que refería. costear para definir el precio. Claro, a lo que me refería es que efectivamente, eso que sería crédito fiscal, ese Se vuelve bodoque costo. se vuelve costo porque no lo puedo usar. Y al ser costo, incrementa el precio. O tengo que Exacto. considerarlo para definir el precio. Entonces, ¿qué hacen muchas empresas? Sobre todo las formales. Renuncian a la Claro. exoneración. Las formales y las informales no. Ahora, ¿qué tendría que hacer, digamos, una política tributaria? Exonerarme toda la cadena y devolverme de alguna otra manera ese costo, ¿o no? Exactamente. Y el Congreso así lo entendió. ¿Ok? Porque la autógrafa que salió por primera vez, que incluyó, digamos, anecdóticamente el tema del Faisán, como le dijo el primer ministro, esa norma, justamente ante digamos, ante este tema de que no se puede utilizar el IGB de las compras como crédito fiscal cuando se establece una exoneración, entonces eso se le advirtió al Congreso y el Congreso en la autógrafa dijo, el IGB de todas las compras necesarias para vender el pollo, el pan, que ahora va a estar exonerado, todo ese IGB va a ser crédito fiscal. Exacto. Le da Y esa como, medida no le será pone, costo y por lo tanto no afectará el precio de los productos.
Ahora, ese crédito fiscal ya el contribuyente lo puede usar en otra cosa, Lo puedes utilizar contra otro IGB, contra otro contra IGB, otro IGB por otros bienes. exactamente. Entonces, lo que el Congreso le dice, mira, yo sé que eso va a tu costo, pero vamos a darle así agua bendita y ahora se llama crédito fiscal. Listo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Bueno, resulta que el Congreso, bueno, tuvo un error en lo que se refiere a las partidas arancelarias, Bueno, sí, claro. incluyó algunos productos que claramente no tenían la intención de que estén exonerados, ¿no? Eso se levantó y aprovechando que se levantó ello, le metieron mano al autógrafo. Y establecieron que solo dan derecho a crédito fiscal aquellos insumos utilizados en el proceso productivo que además sean los principales insumos. Es decir, ¿puedo utilizar el IGB de la luz como crédito fiscal? No. No. ¿Puedo utilizar el IGB del agua como crédito fiscal? No. ¿Puedo utilizar el IGB del transporte de la mercadería como crédito fiscal? No. Entonces todo eso va a ir al costo, y si va al costo va a afectar. ¿Pero por qué no? Si precio. el agua, la luz y el transporte son... ¿Qué cosa? Ahí vienen pues los problemas. ¿Qué cosa define la SUNAT como insumo principal? Es bien subjetivo, ¿no? Eso está Es en manos absoluto. ahora, está en manos del Poder Ejecutivo. Hoy día, supuestamente, debería salir el decreto supremo. No ha salido en el peruano hasta hace un momento. Esta hora. No ha salido. Supongo que habrá una edición extraordinaria del peruano y saldrán ahí cuáles son los insumos principales. Pero eso, si ya, digamos, si ya la exoneración era cuestionada y no se sabía si iba a dar efectos o no en el mercado, ahora creo que con mayor razón, bajo este esquema, no va a dar ningún efecto. Y lo que tiene que hacer el Congreso, como tú dijiste hace un momento, los congresistas pueden ser héroes o villanos, ¿no es cierto? Acá tienen una nueva oportunidad de ser héroes y corregir y hacer respetar la voluntad que ellos tuvieron inicialmente. Claro, porque si no hacen nada, el día lunes, ojo, señor, señora que me ve, no va a pasar nada. Los precios van a estar igualitos. O se pueden incrementar, ¿no? Además, o lo que es peor, se pueden incrementar. O sea, a ver, aquellos contribuyentes formales que renuncian a la exoneración van a mantener los precios iguales. Pero aquellos comerciantes que no renuncian a la exoneración, lo único que van a hacer es incrementar el precio. Es que van a tener más costos. Porque tienen más. Ahora, sus compras va a ser lo que ha logrado el gobierno es que les cueste más hacer lo mismo. Exactamente. Con lo cual nos trasladan a los consumidores ese costo. ¡Bingo! ¿Quién fue el genio? Y permíteme una precisión adicional. Ni siquiera se puede renunciar. En este caso no se puede renunciar. En este caso en concreto de esta ley, no se puede renunciar. No se puede renunciar. Perfecto. Por entonces, aquel empresario que quiere renunciar y entonces, al mismo precio no lo puede hacer. Muy bien. Entonces, en concreto, como dicen, en principio y en concreto. En principio, tenemos una ley que trata que su objetivo, que la razón de ser de la norma es que el producto llegue más barato al consumidor. Eso es en principio. En concreto, tenemos una ley que va a hacer que el producto sea más caro. Sí, que pone las condiciones para que el producto sea más caro. Genios. Pero por el amor de Dios, o sea, no hay nadie que les dé una manito de vez en cuando y les haga ver estas cosas. Yo creo que el Congreso la vio y en pero su ¿qué pasó en el MEF? ¿Pero por qué el MEF se opone? El que mete mano ahí es el MEF. ¿Por qué el MEF se opone? Si al final, si encarece el producto, a ver, pongámonos a hablar como economistas, mientras más caro sea el producto, menos consumo va a haber. Y sobre todo menos consumo de los que menos tienen, ¿no? Acuérdate que el IGB es un tributo regresivo, ¿no? No atiende a la capacidad contributiva. El IGB lo paga el conserje de mi oficina cuando compra un tarro de leche y paga el mismo IGB que yo pago cuando compro un tarro de leche. Claro, o sea, y todos no tenemos la misma capacidad contributiva. Claro, habían soluciones mucho más eficientes, además, se dijo hasta el cansancio. Mucho más eficiente es darle un bono a la gente más pobre del Perú y subsidiar soluciones de alimentación básica
que están marchando en las calles para que les den presupuesto e insumos básicos. O sea, si yo subsidio ollas comunes que alimentan a 500.000 personas, que son las más pobres del país, entonces estoy entrando directamente al Claro, es una transferencia directa. y me sale más barato y es más ordenado. Si yo doy pequeños bonos de alimentación a sectores, ¿no es cierto?, más rígidos, más complicados, sí, pues, es mucho más eficiente. Pero si yo le quito el IGB a todo el Perú, se lo estoy quitando a los más ricos del Perú también, y a la clase media, que sí puede pagar. Ahora, por poner un ejemplo, porque esto mismo ha pasado con las gasolinas en el impuesto selectivo al consumo. Y el ministro sale y dice, es el monopolio de los grifos, no han bajado los precios de los combustibles y les hemos quitado el impuesto selectivo al consumo. Yo ya probé en este programa que tal monopolio no existe. El 40 y tantos % de los grifos son de bandera blanca, o sea, son individuales, de propiedad individual, etc. La mayoría son negocios de uno, ¿ok? Pero ¿por qué no han bajado los precios de la gasolina si se ha exonerado de un impuesto que es el selectivo al consumo, que se comporta también parecido al IGB? Primero porque, digamos, los grifos no están grabados con selectivo al consumo, ¿no? El impuesto selectivo al consumo es un impuesto que grava a nivel de productor o importador, y el importador cuando vende, ¿no? El grifo no traslada selectivo al consumo, ¿no? Y bueno, se ha reducido un poco, pero no se ha reducido suficiente porque, digamos, el impuesto selectivo al consumo, si bien es cierto, forma parte del costo de adquisición de los combustibles, no es el costo más importante, ciertamente, ¿no? Claro, Yo creo que son medidas que coadyuvan, ¿no? Que claro, sirven como paliativos, como dijiste hace un momento, tratan de atenuar, ¿no? Y esas medidas se tienen que aplicar conjuntamente con una serie de medidas adicionales, ¿no? Y además, digamos, el beneficio del selectivo se lo dieron finalmente a dos tipos de combustible. No, increíblemente no se lo dieron a los combustibles menos contaminantes, cuando la idea del impuesto selectivo al consumo es gravar los contaminantes, ¿no? Claro. No, es que el selectivo está pensado para otra cosa, está pensado para sancionar algunas conductas sociales y estimular otras, por eso se llama selectivo. Entonces, por ejemplo, yo quiero que la gente no beba alcohol, le pongo un impuesto alto. No fume cigarrillos, le pongo un impuesto alto. Entonces, es para políticas públicas un instrumento de premio o castigo a la conducta, ¿no? Claro. Así se hace. El IGB igual para todos, pero el selectivo escojo qué productos. El selectivo incrementa el precio de los productos para desincentivar el consumo porque generan una externalidad negativa. Exactamente. Esa es la razón de ser. Por lo menos cuando yo estudié tributario hace muchísimos años, esa era la razón de ser. En el caso de la... Sigue siendo, ¿no es cierto? La doctrina no cambia tan rápido. Y en el caso de las gasolinas, en efecto, en realidad era un mecanismo recaudador del Ejecutivo desde siempre, hay que decirlo, pero sí hay que establecer que se pone selectivo para que las gasolinas más contaminantes, las que tienen plomo, por ejemplo, vayan saliendo del mercado y la gente prefiera las que no tienen estos aditivos contaminantes. Esa es la idea, digamos, en todas partes del mundo, no solo en el Perú, ¿ya? Acá ha sido un mecanismo de recaudación, básicamente, hay que decirlo, ¿no? Sí, claro, porque el Ministerio de Economía y Finanzas inconstitucionalmente tiene la facultad por decreto supremo modificar la tasa del selectivo o los bienes afectos al selectivo y como tú lo acabas de mencionar, cuando hay problemas de recaudación, toman mano inconstitucionalmente del impuesto selectivo al consumo y lo suben por decreto supremo, lo cual está prohibido por la Constitución, ¿no? Sí, es un tema que debería corregirse, por ejemplo. Claro, pero esa inconstitucionalidad debe tener ya más o menos 40 años, ¿no? Desde antes de la Constitución del 93. Sí, claro, 25, 26 años, claro. Sí, claro, por supuesto. Claro. Ahora, el Ejecutivo podía reducir el IGB. No puede. No, ni siquiera un puntito. No puede hacerlo. No puede. Salvo que le den facultades. Claro, cosa que no ha sucedido. Eso es lo que hay que entender. Muy bien. Entonces, pero sí puede aumentar el selectivo. Pero sí puede aumentar el selectivo. Y no hay ninguna diferencia entre el selectivo y el IGB.
Ninguna, es un porcentaje. Bueno, hay siempre una discusión en el Me selectivo. refiero a que no hay ninguna diferencia en el sentido que ambos son impuestos que tienen que ser regulados íntegramente por el Congreso. Claro. Actualmente selectivo tiene cigarrillos, alcohol, gasolina, ¿y qué más tiene selectivo? Bebidas azucaradas. Claro, gaseosas, obviamente, O obviamente. aguas también azucaradas, ¿no? Algunas Claro, bebidas. ¿por qué? Además usted dirá, ¿pero por qué las gaseosas? Porque el Estado no quiere que consumas gaseosa, pues. Consume agua de piña, ¿ya? Pero no gaseosa porque te engordas. Por el Entonces, momento, claro. exactamente, problema de salud pública, ¿ya? Que se aplica, digamos, que es una fórmula universal. En el planeta entero tienen las mismas medidas de política pública, no es algo que hemos inventado en el Perú. Muy bien, entonces, hoy día debería salir un decreto supremo diciendo cuáles son los insumos principales de producción pollo, ¿vale? Digamos que digan energía, agua, productos veterinarios, qué sé yo, mano de obra, construcción de galpones, se ponen generosos. Yo ¿Ya? no sé si la construcción es un insumo, ¿no? Normalmente los insumos son bienes, o sea, con cual está mucho más limitado todavía. Sí, lo que pasa es que ese es un costo importante porque los galpones se cambian constantemente en la producción de pollo, no es que estás en la misma Claro, infraestructura pero todo el el tiempo. galpón ni siquiera es un, claro, es un activo fijo que se gasta rápidamente, pero ni siquiera es un insumo propiamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el IGB del galpón lo voy a tener que costear. Sí, Entonces, yo creo que acá, Rosa María, lo que tendría que ocurrir es que el Congreso nuevamente, digamos, le meta mano a este tema como le corresponde, como es su responsabilidad, patear la vigencia de esta norma, derogarla, esta ley, y sacar una ley como corresponde, ¿no es cierto? a ver, Por lo para que menos haya, genere las condiciones para que realmente bajen los claro, precios. doctor, para que se entienda bien en el Congreso, porque hay un montón de congresistas que nos escuchan, o por lo menos sus asesores. A ver, si no hacemos nada, por poner el pollo el lunes va a costar lo mismo o va a costar más, si Puede no ser. hacemos nada. Si hacemos lo que hay que hacer, ¿cuánto menos costaría el pollo? ¿18%? O sea, si no hacemos nada y la oferta y la demanda se mantiene, va a costar 18% menos. Menos. O sea, digamos, si el kilo de pollo vale hoy 10 soles, si hacemos las cosas bien, porque entonces réstele 18, a esos 10 soles un sol 80, y va a tener un pollo a 8 soles 20. ¿Ok? Está bien. De 10 soles a 8 soles 20. Pero como está la norma, lo que usted nos está diciendo es que el lunes el pollo podría no costar 10 soles, sino 11 soles. Sí, porque lo que va a prever el contribuyente, el empresario, es que hay una serie de gastos que generan IGB que no lo va a poder utilizar como crédito tributario, sino que los va a tener que costear. ¡Qué barro! Y va a tener que incorporarlo al precio y claro, al final va a tener que también evaluarse el tema de la oferta. Claro, lo mismo con la harina, ojo, lo mismo con la harina de trigo, lo mismo con El pan. Claro, el pan, el producto final, el pan, que al pan no le van a considerar, al panadero o al panificador grande, si no le consideran la luz, imagínate que el horno es más o menos central en la producción del pan, ¿no? Si no le consideran el azúcar, la manteca, las otras cosas que se le pone al pan, sí, pues el pan va a costar más el lunes. Podría terminar ocurriendo eso. Esa es la paradoja de Ahora, esto. lo increíble de esto es que la norma entra en vigencia el 1 de mayo y el decreto supremo que establece cuáles son los insumos principales no haya aparecido hasta hoy. O sea, ¿qué cosa creen? ¿Que los empresarios son magos? Eso es grave también, ¿no? Eso atenta Claro, contra la seguridad jurídica, ¿no? Porque... No, y además tú tienes que organizar tu sistema contable. Así es. ¿No es cierto? O sea, este fin de semana los contadores, ojo, contadores del Perú, este fin de semana no salen, ¿ya? Se tienen que amarrar a la pata de la computadora ahí en la oficina porque tienen que reformular todo su sistema de facturación. Claro. Porque hay un señor en el mes que no se le ocurre proyectar un decreto supremo con 15 días de anticipación. O sea, por Dios, es que no, el país no puede funcionar de esta manera. De verdad, a los señores contadores que me están escuchando,
en blanco el fin de semana, sus familias no salen. Si usted tiene un cliente pollero o una panadería entre sus clientes, no va a salir porque tiene que reformular todo su sistema de ventas. No solamente sin IGB, sino que calcular el costo de todo lo que ya no va a tener crédito fiscal. Exactamente. Ahora, gran momento para los tributaristas, es verdad. Eso hay que agradecer al gobierno, que siempre da trabajo a los profesionales, porque usted tiene que explicarle esto a toda la clientela, bueno, a la Cámara de Comercio, por supuesto, y decirles, miren, al contrario, va a costar más. Y lamentablemente ni siquiera pueden renunciar, ¿no? Porque Claro, se puede la renunciar. posibilidad de la renuncia, la no renuncia, perdón, la renuncia no es un derecho en el Código Tributario. No, lo que pasa es que en este tema particular del IGB, la norma dice que solo se puede renunciar respecto de la exoneración de los bienes especificados en el apéndice 1 de la ley del IGB. Ah, ok. Y Entonces, no es estos un bienes derecho. no están en el apéndice 1, se ha sacado un cuadrito especial, digamos, entonces no se puede renunciar. Ni ¿Y siquiera. por qué no modificaron el apéndice 1? Sí, claro, pudieron haber modificado el apéndice 1 y te daban la posibilidad de renuncia y que se puedan mantener al menos los precios. Dios, no hay un tributarista amable que quiera colaborar con la Comisión de Economía. Yo entiendo que el congresista Anderson votó en contra del proyecto y le dijo al Congreso, esto va a encarecer los productos, y nadie le hizo caso. ¿Fue así? Entiendo que sí, y bueno, y si lo dijo tenía toda la razón. Y repito, lo que tiene que hacer el Congreso es regresar a su voluntad inicial, ¿no? A su voluntad original, que era que todo el IGB de las compras sea crédito. Esa es la Claro. única manera de poner las condiciones de manera tal que se puedan reducir los precios. Muy bien. Abel, creo que ya quedó clarísimo. Ojalá que esta entrevista la reproduzcan por todas partes. No sé si hay alguna pregunta, porque hoy día nos tenemos que ir temprano. Sí, Rosa María, bueno, la conclusión es que ¿cuánto tiempo tiene el Congreso para hacer esta modificación y que bajen las cosas, ¿no? Porque si no hace nada, o sea, de nada ha servido todo. ¿Tiene tiempo el Congreso para modificar, señor Leonardo Porque, López? no, Sí, o sea, si hay voluntad política, el Congreso puede simplemente rescatar la autógrafa anterior, corregirlo del Faisán y aprobar esa ley y derogar lo que salió a ser. ahora, doctor López, el problema es que el IGB es un tributo de liquidación mensual, ¿verdad? Sí. Si eso lo hacen la próxima semana, la ley entraría en vigencia recién el 1 de junio. Sí, correcto, pero lo que tendrían que hacer es correr, ¿no? O sea, y derogar esta ley Bueno, que no entre en vigencia el 1 de mayo mientras sacan la nueva norma. claro, habría que avisarle al Congreso que tiene hasta hoy para hacerlo. Hoy hay pleno. Si hay algún congresista amable que nos esté escuchando, metan la norma hoy, llaman al ministro de Economía, le explican al presidente de la República que la tiene que promulgar mañana, que es 30, porque si no, para el 1 ya no aplica. Ay, Diosito. Pero, ¿sabe qué, doctor? ¿Qué va a pasar? No lo van a hacer. No van a publicar nada. No van a publicar nada, van a publicar un decreto supremo con unos insumos raros, ya está. Y la próxima semana va a haber un bolondrón y usted y yo vamos a estar mirando y diremos, fueron advertidos. Fueron advertidos, sí. Como cuando llegue el apocalipsis zombie, fueron advertidos. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por terminar con esta nota la semana, que creo que es muy importante. Lo hemos estado postergando, pero esto impacta directamente en el bolsillo de la gente y directamente en el bolsillo de la gente más pobre del Perú, que es la que sufre con más dureza en la inflación que estamos teniendo. Entonces, si van a hacer algo por resolver el problema, ¿por qué no lo hacen bien? Muy bien. Gracias, doctor, por haber estado con Listo. nosotros. No, encantado, un placer, nos vemos. Chao, chao. Gracias. Ha sido el doctor Leonardo López del Estudio Hernández, presidente del Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Lima, haciendo una advertencia muy, muy clara, muy simple. Legislen bien, por el amor de Dios, porque cuando no legislan bien, las intenciones son buenas
y los resultados pueden ser pésimos. Como dice el refrán, ¿no es cierto? El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Muy bien, Abel, ahora sí nos despedimos para que el padre Richard y el padre Luis Enrique no nos regañen y puedan empezar puntualmente la misa del Señor de la Justicia. Así es, Rosa María, recordando que hoy día celebramos a Santa Catalina de Siena, una gran doctora de la Iglesia Universal. Y bueno, Así es. acá les guardamos bastante. Modelo de santas y además modelo de santas y además mujer, ¿no? En un tiempo donde era difícil para las mujeres ser doctoras de la Iglesia, así que sí, hay que rescatar su figura en estos momentos. Así es. Nos vamos a misa y que algún congresista, si nos ha escuchado hoy día, o algún asesor, por favor, haga algo urgente. Y si Cuídate. no hace nada, Apocalipsis Zombie la próxima semana. Muy bien, nos vemos entonces, Abel. Nos vemos, Rosa María, que tengas un bonito 1 de mayo, Día del Trabajador. Así que para todos un lindo 1 de mayo, feliz día, aunque en estas circunstancias a veces es difícil. Un abrazo para todos. Sí, el lunes es feriado para el sector público, ¿eh? Pero sí, para nosotros no, sí vamos a trabajar. Así, con normalidad. Con normalidad. Listo, chao, chao. Cuídense. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.